Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Aquí estamos listos para traerles la información superíndice 3N Mood-S jugosa y los detalles Mood-S exclusivos que sabemos que aman. Espero que tu copyright N tan emocionados como yo porque el tema de hoy es bueno, digamos que involucra a una de las parejas Mood-S queridas y comentadas de la televisión superíndice 3N, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Su copyright, sus nombres juntos siempre causan revuelo y hoy no será la excepción superíndice 3N. Vamos a sumergirnos en el relato de Kerem, el mismísimo Kerem, sobre el momento exacto en que se enamoró superíndice 3 de Hande. Prepárense porque esta historia promete revelar detalles sin copyrightitos, momentos especiales y la química innegable que surgió superíndice 3 entre estos dos talentos. Antes de que nos metamos de lleno en los detalles, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por AQU, o si han estado viendo nuestros vídeos pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni un solo vídeo de chismes jugosos, noticias exclusivas y análisis profundos del mundo del espectáculo turco. Denle clic al botón superíndice 3N de suscripción superíndice 3N y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Se los prometo, no se van a arrepentir. Ahora su suficiente introducción superíndice 3N. Vamos a lo que vinimos, el relato de Kerem sobre CEU superíndice 3 Mo se enamoró superíndice 3 de Hande. Agárrense fuerte porque esto va a ser intenso. Como muchos de ustedes saben, Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosísima serie, Senu con diéresis al Capm, o Love is in the Air como la conocemos AQU. Desde el primer momento, la química entre ellos fue evidente, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los fans enloquecieron con la idea de que su romance televisivo se hiciera realidad y, bueno, eventualmente lo hizo. Pero, ¿cuándo exactamente fue ese momento en que Kerem se dio cuenta de que Hande era Mood-S que una compau más menos era de trabajo? Durante una entrevista reciente, Kerem se abrió superíndice 3 y compartió superíndice 3 detalles muy personales sobre su relación superíndice 3N con Hande. Habló superíndice 3 sobre la presión superíndice 3N de trabajar en una serie tan popular, la intensidad de las largas jornadas de grabación superíndice 3N y CEU superíndice 3 Mo, en medio de todo ese caos. Encontró superíndice 3 una conexión superíndice 3N especial con Hande. Pero antes de meternos de lleno en la declaración superíndice 3N de Kerem, quiero que recordemos un poco el contexto de ese momento. La serie Senu con diéresis al Capm fue un fenómeno superíndice 3 meno global. Literalmente una locura. Cada episodio era comentado, analizado, diseccionado en redes sociales. La presión superíndice 3N sobre los actores era inmensa, no solo por el rating sino también copyright N por las expectativas de los fans. Imaginen tener que cumplir con esa fantasua romántica semana tras semana, a sabiendas de que cada gesto, cada mirada, será interpretado hasta el infinito. Y en medio de todo ese torbellino, Kerem y Hande tenían que construir una relación superíndice 3 en el laboral, encontrar la química necesaria para que Eda y Serkan cobraran vida. Nada fácil, ¿verdad? Por eso cuando Kerem habla de la intensidad de las grabaciones, no se lo tomen a la ligera. Hablamos de duas interminables, bajo luces intensas, repitiendo tomas una y otra vez hasta alcanzar la perfección superíndice 3N. Un trabajo extenuante que sin embargo, sirvió superíndice 3 como caldo de cultivo para algo Mood-S profundo. Al principio era solo trabajo confesó superíndice 3 Kerem. Ambos vamos concentrados en dar lo mejor de nosotros para la serie. Queríamos que nuestros personajes, Eda y Serkan, fueran creíbles y que la gente se enamorara de su historia. Pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que Hande era mucho Mood-S que una simple compau más menos era de trabajo. AQU es donde la cosa se pone interesante. Porque seamos honestos, tantas veces hemos escuchado a actores decir que son solo amigos con sus protagonistas, cuando en realidad hay algo Mood-S. Kerem, en cambio, fue honesto desde el principio. Reconoció superíndice 3 que la dinámica cambió superíndice 3, que la relación superíndice 3N trascendió superíndice 3 lo meramente profesional. Y eso, mis queridos chismosos, ya es un gran paso. Kerem continuó superíndice 3 explicando que lo que Mood-S le atrajo de Hande fue su autenticidad y su sentido del humor. Hande es una persona increíblemente genuina, dijo.
no tiene miedo de ser ella misma, sin importar que copyright n es tu copyright mirando. Y su sentido del humor es contagioso. Siempre me acuarreur, incluso en los duas mood de ese difíciles. La autenticidad. Un valor que cada vez es muy ese difícil de encontrar en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo. Ande, a pesar de su fama y su belleza, se mantuvo fiel a su misma. Y eso, al parecer, fue un IMU-N para Kerem. Y no solo eso, el sentido del humor es fundamental en cualquier relación superíndice 3N. Copyright mejor que alguien que te haga reur cuando ese pasando por un mal momento. Parece que Ande tenua el combo completo. Pero el momento clave, el instante preciso en que Kerem se dio cuenta de que estaba enamorado de Ande, ocurrió superíndice 3 durante una de las escenas muy emotivas de la serie. Recuerdo que vamos grabando una escena en la que Eda y Serkan tenuan una fuerte discusión superíndice 3N, relato superíndice 3 Kerem. Era una escena muy intensa, con mucha carga emocional. Ande estaba increíblemente vulnerable y autocopyrightica en su actuación superíndice 3N. En ese momento, la vi de una manera completamente diferente. Vi su corazón superíndice 3N, su alma. Y supe que estaba enamorado de ella. Bingo. Aquí tenemos el momento eureka. La escena que lo cambió superíndice 3 todo. Imaginen la situación superíndice 3N, ambos actores, metidos en la piel de sus personajes, entregándose por completo a la emoción superíndice 3N del momento. Y en ese instante de vulnerabilidad, Kerem vio algo muy deseado de la actriz. Vio a la persona, a la mujer, a Ande. Un momento mágico, ¿no les parece? Porque, seamos sinceros, el amor muchas veces surge de la conexión superíndice 3N profunda, de la empatia, de la capacidad de ver al otro en su totalidad, con sus virtudes y sus defectos. Kerem describió superíndice 3 ese momento como una epifania, un despertar. De repente todo encajó superíndice 3. Entendió superíndice 3 por copyright disfrutaba tanto pasar tiempo con Ande, por copyright su risa lo hacía sentir feliz y por copyright la simple idea de estar cerca de ella lo llenaba de energía. Fue un momento muy especial, recordó superíndice 3 Kerem. Después copyright ese de esa escena, no pude evitar mirarla diferente. Empecé copyright a darme cuenta de más menos os detalles que antes no había notado, la forma en que sus ojos brillaban cuando se reía, la suavidad de su voz, la calidez de su sonrisa. Todo en ella me parecía perfecto. ¡Ay, el amor! Esa sensación superíndice 3N de que todo encaja, de que encuentras a tu media naranja. Kerem estaba embelesado. Empezó superíndice 3 a ver a Ande con otros ojos, a apreciar los detalles que antes pasaban desapercibidos. Y es que cuando uno estuvo enamorado, hasta el de ese mínimo gesto de la persona amada se convierte en algo especial. Pero, ¿CEU superíndice 3 mo reacción superíndice 3 ande a los sentimientos de Kerem? Según con diéresis copyright L, al principio fue cautelosa. Ande es una persona muy reservada, explicó superíndice 3. Le cuesta abrirse y confiar en los demu de ese asu que al principio, no estaba segura de CEU superíndice 3 mo se sentúa. Pero con el tiempo y con mucha paciencia de mi parte, empezó superíndice 3 a bajar la guardia. Aquí vemos otra faceta de Ande, su lado reservado, su dificultad para confiar. No olvidemos que la vida de los famosos no es fácil. Estuvieron constantemente expuestos a la crítica, al juicio público, a las falsas noticias. Es comprensible que sean cautelosos a la hora de abrir su corazón superíndice 3N. Y Kerem, al parecer, lo entendió superíndice 3 perfectamente. Tuvo la paciencia y la perseverancia necesarias para ganarse la confianza de Ande. Kerem admitió superíndice 3 que conquistar el corazón superíndice 3N de Ande no fue fácil. Tuvo que demostrarle que era digno de su confianza y que sus sentimientos eran genuinos. Tuve que trabajar duro para demostrarle que la amaba por copyright N era, no por copyright N quiero a que fuera, dijo. Tuve que mostrarle que podía confiar en mu y que siempre estará para ella, sin importar copyright. Bravo, Kerem. Aquí tenemos la clave de una relación superíndice 3N sana, amar al otro por quien es, no por quien queremos que sea. Aceptar sus imperfecciones, respetar sus diferencias. Kerem supo ver la verdadera Ande y la amo superíndice 3 por ello.
Y ademún le demostru superíndice 3 que puedo confiar en u con diéresis copyright L, que siempre estará a su lado para apoyarla. Un verdadero caballero, ¿no les parece? Finalmente después copyright S de meses de coqueteo, miradas CU superíndice 3 mplices y momentos especiales compartidos, ande le confesu superíndice 3 a Kerem que también copyright N estaba enamorada de u con diéresis copyright L. Fue un momento increíble, recordó superíndice 3 Kerem con una sonrisa. Sentú como si me quitaran un peso de encima. Saber que ella sentúa lo mismo por mí era lo mejor que podía haber pasado. Uf. Copyright alivio, ¿verdad? Después copyright S de tanto esfuerzo, de tanta incertidumbre, por fin llegó superíndice 3 la recompensa. Ande correspondió superíndice 3 a los sentimientos de Kerem. Y a partir de ahí comenzó superíndice 3 una de las relaciones Moon S medio ticas y queridas del espectáculo turco. A partir de ese momento, Ande y Kerem se convirtieron en una de las parejas Moon S queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su relación superíndice 3N, aunque expuesta a la constante mirada pública, floreció superíndice 3 gracias a su amor, respeto y apoyo mutuo. Pero claro, la fama tiene su precio. Cada paso que daban era seguido por los paparazzi, cada rumor era amplificado por la prensa. La presión superíndice 3N era constante. Y a pesar de ello, Ande y Kerem lograron construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida, basada en el respeto y la confianza. Kerem destacó superíndice 3 la importancia del apoyo incondicional que se brindaron el uno al otro durante los momentos Mood S desafiantes de sus carreras. El mundo del espectáculo puede ser muy duro, admitió superíndice 3. Hay mucha presión superíndice 3N, muchas expectativas y muchas críticas. Tener a Ande a mi lado, alguien que me entiende y me apoya incondicionalmente, ha sido fundamental para mi salud mental y mi bienestar. Copyright importante es tener a alguien que te apoye en los momentos difíciles. Y MUM-SAUN en un ambiente tan competitivo y exigente como el del espectáculo. Ande y Kerem se convirtieron en el sostu copyright N el uno del otro, en su refugio seguro. Y eso sin duda contribuyó superíndice 3 a fortalecer su relación superíndice 3N. También copyright N habló superíndice 3 sobre la importancia de mantener su relación superíndice 3N en privado, a pesar de la constante intromisión superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N. Siempre hemos tratado de mantener nuestra relación superíndice 3N lo mu S privada posible, dijo. Sabemos que es difícil, siendo figuras públicas, pero creemos que es importante tener un espacio propio, donde podamos ser nosotros mismos y disfrutar de nuestra relación superíndice 3N sin presiones externas. Una tarea titánica sin duda. Pero Ande y Kerem lo intentaron. Trataron de proteger su intimidad, de crear un espacio seguro donde pudieran ser ellos mismos, sin tener que preocuparse por las maras y los rumores. Y es que al final, toda relación superíndice 3N necesita su espacio para crecer y florecer. La relación superíndice 3N entre Ande y Kerem, como todas las relaciones, no estuvo exenta de altibajos. Hubo rumores de rupturas, especulaciones sobre infidelidades y momentos de tensión superíndice 3N. Sin embargo, siempre lograron superar los obstáculos y salir fortalecidos. La prensa, como siempre, hizo su trabajo. Los rumores de crisis eran constantes, las especulaciones sobre infidelidades llenaban las revistas. Pero Ande y Kerem, a pesar de todo, lograron mantenerse unidos. Superaron los obstáculos y salieron fortalecidos de cada prueba. Y es que al final, lo que importa es la confianza y el amor que se tienen el uno al otro. La clave para mantener una relación superíndice 3N saludable es la comunicación superíndice 3N, afirmó superíndice 3 Kerem. Es importante hablar abiertamente sobre nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones y nuestras expectativas. También copyright N es fundamental escucharnos mutuamente y ser comprensivos con las necesidades del otro. Amo copyright N. La comunicación superíndice 3N es la base de cualquier relación superíndice 3N exitosa. Ande y Kerem lo saben. Hablaban abiertamente sobre sus sentimientos, se escuchaban mutuamente y se esforzaban por comprender las necesidades del otro. Y es que al final, el amor es un trabajo en equipo.
A pesar de que lamentablemente la relación superíndice 3 n terminus superíndice 3, las palabras de Kerem sobre el momento en que se enamoró superíndice 3 de Ande nos dejan ver la profundidad de sus sentimientos y la magia que compartieron. Nos muestran que incluso en el mundo a menudo superficial del espectrum culo, el amor verdadero puede florecer y dejar una huella imborrable. La noticia de su ruptura fue un balde de agua fría para muchos fans. Pero como dice el dicho, el amor es eterno mientras dura. Y aunque la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin, el amor que se tuvieron fue real y dejó superíndice 3 una huella imborrable en sus vidas. Ahora bien, es importante recordar que esta es la versión superíndice 3n de Kerem. Cada persona experimenta el amor de manera diferente y es probable que Ande tenga su propia perspectiva sobre Ceu superíndice 3 Mosurgiu superíndice 3 su relación superíndice 3n. Pero lo que queda claro es que hubo una conexión superíndice 3n especial entre ellos, una chispa que encendió superíndice 3 una llama que iluminó superíndice 3 sus vidas durante un tiempo. Es cierto, solo hemos escuchado la versión superíndice 3n de Kerem. Será interesante saber qué copyright piensa Ande al respecto, Ceu superíndice 3 moviviu superíndice 3 ella ese momento. Pero lo que es innegable es que entre ellos hubo una conexión superíndice 3 en especial, algo mágico que trascendió superíndice 3 la pantalla. Y eso es lo que los fans siempre recordaremos. Pero volviendo a la entrevista de Kerem, hay algunos detalles que me gustaría resaltar. Ese ayul del momento específico en que dice haberse enamorado, me parece valioso el reconocimiento que hace del trabajo de Ande como actriz. No solo destaca su belleza, algo que es obvio y evidente, sino también copyright en su talento, su entrega, su capacidad para transmitir emociones. En un mundo donde muchas veces se valora la apariencia que el talento, es refrescante escuchar a un hombre alabar las virtudes profesionales de su pareja. Y es que al final, el amor verdadero se basa en la admiración superíndice 3n mutua. Otro punto que me parece importante destacar es la honestidad de Kerem al hablar de las dificultades de la relación superíndice 3n. No intenta idealizarla, no la pinta como un cuento de hadas. Reconoce que hubo altibajos, que tuvieron que superar obstáculos, que no todo fue fácil. Y eso, mis queridos chismosos, es lo que hace que su historia sea es real y cercana. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha tenido problemas en su relación superíndice 3n? Lo importante es saber afrontarlos juntos y salir fortalecidos. Y finalmente me gustaría resaltar la madurez de Kerem al hablar de la ruptura. No hay resentimiento, no hay rencor, no hay acusaciones. Simplemente reconoce que la relación superíndice 3n llegó superíndice 3 a su fin, que las cosas no funcionaron. Y eso, mis queridos chismosos, es la muestra de que a pesar de todo, el amor que se tuvieron fue verdadero y que ambos aprendieron mucho de esa experiencia. Porque al final, el amor no siempre dura para siempre, pero siempre deja una huella en nuestro corazón superíndice 3n. Y bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este rido por el relato de Kerem sobre el momento en que se enamoró superíndice 3 de Ande. Fue una historia llena de emoción superíndice 3n, pasión superíndice 3n y autenticidad. Una historia que nos demuestra que el amor puede surgir en los lugares mundos e inesperados y que, aunque a veces no dure para siempre, siempre deja una marca en nuestro corazón superíndice 3n. Para resumir brevemente, Kerem nos revela superíndice 3 que se enamoró superíndice 3 de Ande durante una escena emotiva en Senu con diéresis al cap, al ver su vulnerabilidad y autenticidad. Nos contó superíndice 3 sobre la importancia del apoyo mutuo, la comunicación superíndice 3n y la privacidad en su relación superíndice 3n, a pesar de los desafíos de ser figuras públicas. Y aunque la relación superíndice 3n terminus superíndice 3, sus palabras nos dejan ver la profundidad de sus sentimientos y la magia que compartieron. Una historia de amor que sin duda, seguirá dando que hablar. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 prepararlo para ustedes. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad sobre el mundo del espectáculo turco. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 la historia de Kerem? ¿Creen que el amor verdadero puede surgir en el set de una serie? ¿CUL es su momento favorito de Ande y Kerem juntos? Dejen sus comentarios abajo.
Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en compartir sus pensamientos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor enorme. Si les gustó Superíndice 3 este vídeo, do copyright le un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad sobre el mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos. Hasta la Superíndice 3 mi gente hermosa. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades del espectáculo turco. Los quiero mucho. Ciao.